Y bueno, la charla para esta mañana seguramente vamos a dividirla en dos partes. Esta es la primera, programaremos la segunda y bueno, y esta charla va a complementar pues otras charlas que ya hemos tenido ahí anteriormente. Usted verá que va a haber una relación con al menos dos charlas que ya hemos revisado y bueno, se complementan y bueno, en esta ocasión esta charla es un poco larga y está dividida en dos partes. Y bueno, pues vamos a comenzar esta primera parte, el yugo y la carga en los dichos de Yeshua. El yugo y la carga en los dichos de Yeshua. Pasaje conocidísimo de todos nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabras de Yeshua, nuestro Mesías, en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. ¿Ok? Muy bien, en muchos círculos de estudios bíblicos, como ya lo hemos visto, cada que tenemos la oportunidad de ver este pasaje se usa como prueba de que Yeshua nos está librando de la esclavitud de la ley, de la Torá, y que Yeshua está contrastando la gracia contra la ley, el nuevo pacto contra el antiguo pacto, Yeshua contra Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Lo toman como muestra de esa eh, de ese contraste, que vean que están en oposición, me explico. Eh, y bueno, ya lo hemos visto en muchas ocasiones que esto no es así. Y pues lo que vamos a echarle un vistazo, ¿de qué se trata? ¿A qué se está refiriendo Yeshua con estas palabras? Y pues vamos a ponerle contexto a estas palabras de Yeshua. Imagínense que somos discípulos de Yeshua en el primer siglo y escuchamos estas palabras. Entonces, debe haber un contexto, debe haber un andamiaje cultural religioso para que pudieran entender todos sus discípulos en el primer siglo lo que estaba hablando Yeshua. ¿Me explico? Sobre todo porque como vamos a ver a continuación, mencionaremos primero que este pasaje es al que llamaremos el descanso para los cargados. Es exclusivo, escuche muy bien, es exclusivo del Evangelio de Mateo. Es exclusivo del Evangelio de Mateo. Y no encontramos paralelos en los otros tres evangelios, para comenzar. ¿Sí? Número uno. Número dos, el escenario o contexto de este pasaje es difícil de establecer, porque son como esos pasajes que ya hemos leído. Recuerdan que estamos estudiando Yeshua y trae una secuencia, de repente están insertadas ahí como unas palabras, están insertadas unas enseñanzas que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se venía diciendo? ¿Y qué tiene que ver esto? Y luego regresa al tema y todos nos quedamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues eso hace un poquito, confuso en un momento dado. ¿A qué estaba refiriendo Yeshua con estas palabras? Ya dijimos, no aparece, no tiene otros paralelos en otros de los llamados evangelios. Y aparte, pues, eh, no tenemos un contexto claro de estas palabras. Entonces, debe de haber entonces algo en el andamiaje cultural y religioso que, que fue fácil para los discípulos de Yeshua en el primer siglo que entendieran estas palabras. Debe haber algo claves para que ellos entendieran estas palabras. A nosotros, bueno, pues tratamos de darle contexto aquí y allá, entender interpretaciones, pero en un momento dado sí luchamos contra estos hechos, de que no encontramos paralelos. El escenario, el contexto es difícil de establecer. ¿Por qué? Porque este pasaje, escuche muy bien, aparece después de las ayes sobre las ciudades impenitentes.
y la acción de gracias de Yeshua al Padre, tanto en Mateo como en Lucas. Sin embargo, en Lucas, estos dos pasajes aparecen en el contexto del envío y regreso de los 70. O sea, dices, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? En un lado aparece esta porción en las calles de las ciudades impenitentes, acción de gracias de Yeshua al Padre, y bueno, y en Lucas, estos dos pasajes de las ayes y de las acciones de gracia, las acciones de gracias de Yeshua al Padre, aparecen en el contexto del envío y regreso de los 70. Ok, entonces dices, bueno, ¿cuál es entonces el contexto real o a qué se estaba refiriendo Yeshua con estas palabras? Ok, y dijimos el escenario o el contexto entonces de este pasaje nada más, pues en un momento dado se vuelve difícil de establecer. Así, parece que el contexto original para los dichos de el descanso para los cargados de Yeshua se ha perdido. O sea, ¿cuál fue el contexto original? La razón para que Yeshua haya dicho estas palabras. Sin embargo, a pesar de esto, pasajes en los libros de Enoch y Baruch, y principalmente en el libro de Ben Sirá, pueden ayudarnos a determinar la intención de Yeshua con estas palabras. Vamos a tratar de determinar la intención, vamos a tratar de ponerle un contexto a estas palabras, contexto que de momento está así como que en área gris porque no existe paralelo y porque aparece estas palabras en contextos que tienen que ver con las ayes de las ciudades impenitentes. ¿Me explico? Acción de gracias de Yeshua al Padre, el envío y regreso de los 70. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver estos contextos con las palabras de Yeshua? Con estas palabras de Yeshua, ¿qué tiene que ver? Me explico, aparentemente no hay una relación, ese es el asunto, no hay una aparente relación. Entonces, por eso decimos que, pues, aparente como que el contexto original, pues, se ha perdido, se ha perdido. Pero, como dijimos, sin embargo, hay pasajes en los libros de Enoch, Baruch y Ben Sirá que pueden ayudarnos, nos van a una mano, nos van a dar así como cierta dirección para determinar la intención de las palabras de Yeshua con estas palabras, que definitivamente ya así solas, por sí solas, pues sí dan consuelo, viniendo de Yeshua dan consuelo, no sé, por qué sí traen paz, nada más léanlas, las palabras de Yeshua, nada más léanlas así fuera del contexto, y nada más así por sí solas, sí te tranquilizan, sí traen cierta paz a tu mente, a tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya así de entrada las palabras sí te tranquilizan. Así como cuando un bebé que está llorando y que escucha la voz de mamá, ya, niño, ya, y se tranquilizan. Bueno, así estas palabras ya de entrada solitas, sí te traen paz. Me explico, yo mismo he experimentado esa paz nada más de leerlas. Sin embargo, pues no podemos perder de vista, aunque esto es cierto, es una realidad que estas palabras traen paz, pues no podemos perder de vista que tienen un contexto. Por algo las dijo Yeshua. Hay un contexto original y bueno, es lo que vamos a tratar de determinar, aunque ahorita de momento con en los llamados evangelios, aparentemente el contexto original se perdió, pues vamos a echarle un lente, apoyándonos en los libros de Enoch, Baruch, Ben Sirá, para determinar la intención de Yeshua con estas palabras. ¿Ok? Comencemos. En el libro de Segunda de Enoch 34, del 1 al 2, el Segunda de Enoch, ¿qué tiene que ver? Segunda de Enoch 34, 1 al 2, ¿tampoco puede haber algo que se le parezca a las palabras de Yeshua? Pues claro que sí. Vamos a ver qué dice Segunda de Enoch 34, del 1 al 2. Y dice, han rechazado mis mandamientos y mi yugo.
Ha surgido una semilla sin valor, sin temor a Dios, y no se inclinaron ante mí, sino que comenzaron a inclinarse ante dioses vanos. Aquí, yugo se refiere a la Torá o está estrechamente relacionado con la Torá, con los mandamientos. ¿De acuerdo? Por eso anotamos aquí. Aquí yugo se refiere a la Torá como es indicativo por el uso de la palabra mandamientos. Han rechazado mis mandamientos y mi yugo. ¿Ok? Veamos ahora segunda de Baruch 41:3. Y usted también dice, ¿qué el libro, cómo va a tener relación con las palabras de Yeshua? Pues veamos lo que dice en segunda de Baruch 41:3. Dice, mira, veo a muchos de los tuyos que se han retirado de tu pacto y echan de ellos o se quitan el yugo de tu ley. Nuevamente, aquí yugo está en estrecha relación con el pacto y la ley. Aquí vemos yugo en estrecha relación con pacto y ley. Ya estamos viendo Baruch 41:3. Y ya tenemos también, dijimos, en segunda de Enoc 34, 1 al 2, donde yugo tiene que ver con mandamientos, con la Torá, para ir a empezar a establecer el contexto a las palabras de Yeshua. ¿Ok? ¿Qué les parece? En Ben Sirá, escuche muy bien, no, este sí está así y casi que igualita a las palabras de Yeshua. Dice así, en Ben Sirá, también conocido como el libro de Eclesiásticos, algunas versiones, yo creo que todas las versiones católicas tienen este libro de Ben Sirá y sería un muy buen complemento al estudiar el libro de Proverbios. Dice en Ben Sirá, conocido como Eclesiástico y la sabiduría de Yeshua, hijo de Sirach. Así se llama este libro, Ben Sirá, o Eclesiástico, lo pueden encontrar mayormente en las Biblias católicas, aunque si quiere accesarlo en la red, puede hacerlo. Un libro griego de los apócrifos que precede a Yeshua por más de 100 años. Precede a Yeshua este libro de Ben Sirach o de Eclesiástico, precede a Yeshua por más de 100 años. Existe un paralelo asombroso. Existe un paralelo asombroso con las palabras de Yeshua y es un libro de 100 años antes de Yeshua. Fíjense lo que dice en Ben Sirach 51 del 23 al 27. Acérquense a mí los que no están instruidos y albérguense en la casa de la instrucción. Ya nada más así como el que, venid a mí, dice Yeshua. Ben Sira dice, acérquense a mí. La similitud para comenzar en esas palabras es obvia. Acérquense a mí los que no están instruidos y albérguense en la casa de instrucción. Sigue diciendo el 51:24. ¿Por qué andan diciendo que no la tienen a pesar de estar sedientos de ella? Ok, sedientos de ella. Dice, yo abrí la boca para hablar. Adquiéranla sin dinero, gratuitamente adquieran esa sabiduría. Ok, la instrucción, aquí está refiriéndose, vean, albérguense en la casa de instrucción. ¿Por qué si no la tienes? ¿Por qué están sedientos? ¿Por qué andan diciendo que no la tienen a pesar de estar sedientos de ella? Yo abrí la boca para hablar, adquiéranla sin dinero. Se está refiriendo a la instrucción. El 51:26 dice, pongan el cuello bajo su yugo. Pongan el cuello bajo su yugo y que sus almas, la palabra almas, ¿me explico? Y que sus almas reciban la instrucción. Ella está tan cerca que se le puede alcanzar. Vean con sus propios ojos con qué poco esfuerzo he llegado a encontrar un descanso tan grande. Participen de la instrucción, aún a costa de mucho dinero, y gracias a ella adquirirán oro en abundancia. ¿Qué les parece? Si subrayamos
las palabras claves de Ben Sira, verán que hay una similitud con las palabras de Yeshua. Me explico, hay una similitud del acérquense, los que no están instruidos, estar sedientos, adquiéranla sin dinero, pongan su cuello bajo el yugo, que sus almas reciban la instrucción, porque van a encontrar un descanso grande, participen de la instrucción. ¿Qué les parece? Si hay una relación obvia, si hay una relación, o la similitud es muy obvia, entre las palabras de Yeshua y las palabras que encontramos en este libro de Eclesiástico, o Ben Sirá, un libro que precede a Yeshua por más de 100 años. Notemos que en el pasaje de Ben Sirá contiene los mismos elementos que se encuentran en Mateo 11, el 28 al 30. El acérquense a mí, a los que están sedientos, pongan su cuello bajo el yugo y van a encontrar un descanso tan grande. Ya dijimos, ya subrayamos, aquí le puse negritas las palabras en las cuales había mucha similitud con las palabras de Yeshua, que bueno, pues ya las vemos aquí, el de venir a mí, ok, y las podemos subrayar, venid a mí, los que están trabajados cada vez yo los haré descansar, ok, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, ahí disculpen, ya sí déjalo allí, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, ok, hallaréis descanso para vuestras almas, ok, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes pueden ver los elementos que encontramos en Mateo 11 con los elementos que encontramos en Ben Sirá 51, pues los elementos y las similitudes son asombrosas, definitivamente. El significado de yugo en Sirá es claro, indica trabajo en la búsqueda de sabiduría. Es el contexto en Ben Sirá, que yugo indica trabajo en la búsqueda de sabiduría, de instrucción y sometimiento en sus caminos, mandamientos. Así yugo es una imagen para sabiduría y Torah. Y esto ya lo hemos destacado en otras ocasiones y ahora en esta ocasión, en esta charla, que yugo es una imagen para sabiduría y Torah, pues lo vimos también ya en los libros de Enoch y Baruch, ¿ok? En los libros de Enoch y Baruch también dijimos que el yugo era indicativo al uso a los mandamientos, al uso de mandamientos y a la Torah, ¿ok? Como ya lo podemos resaltar. Muy bien. Notemos que en Sirá, solamente como una nota complementaria, no hay indicación del concepto de ley oral. O sea, realmente Sirá todavía no se mete, aunque hemos relacionado y hemos explicado el pasaje de Yeshua, como que está haciendo un contraste entre su enseñanza y las enseñanzas rabínicas o la ley oral. Bueno, al menos en Sirá, no hay indicación del concepto de ley oral o el concepto de leyes rabínicas. ¿Ok? Aquí es interesante ver cómo el yugo de la sabiduría está relacionado con la idea de obtener descanso. Eso es algo que debemos de notar. El yugo de la sabiduría, el yugo de la instrucción, ¿ok? El yugo de seguir las instrucciones y la búsqueda de la sabiduría y las instrucciones de Dios está relacionado con la idea de obtener descanso. Obtienes descanso, es lo que está más o menos, la idea que está detrás de los pasajes que hemos visto. Tú buscas sabiduría, buscas instrucción y está relacionado con la idea de descanso. ¿Qué les parece? Puede parecer difícil en este momento, pero en última instancia es la forma más fácil de vivir la vida. ¿Ok? De esto vamos a reflexionar más tarde. Pero parece difícil en este momento, pero en última instancia es la forma más fácil de vivir la vida. Una vida con instrucción de Dios, una vida con Torah, pues realmente te hace llevar una vida más tranquila, ligera. ¿Me explico? ¿A poco no? O sea, imagínense usted o sus hijos sin instrucciones, sin Torah, andas batallando, ¿dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Esto, lo otro, se andará portando bien, se andará portando mal, y andas ni tú ni él, no hay descanso.
Pero cuando hay instrucción, cuando estás confiado con tus hijos, tienen instrucción, tienen Torah, realmente hay un descanso. Hay descanso, esté tranquilo. Sé que van a andar en buenos caminos, tomando buenas decisiones. Es un ejemplo de muchos de cómo se puede aplicar la idea de que el yugo de la sabiduría, el yugo de la instrucción, el yugo de la Torah está relacionado con la idea de obtener descanso, de llevar una vida tranquila, reposada. ¿Ok? Estudiar nunca es fácil. Una persona debe esforzarse mucho, cometer errores y ser corregida, pero finalmente la recompensa es grandiosa. Un segundo pasaje en el libro de Sirá se encuentra ahora en el capítulo 6 del 23 al 31. ¿Sí? Vamos a complementar. ¿De qué habla ahora Ben Sirá? Capítulo 6, versículo del 23 al 31. Igual, vean la similitud en los elementos que encontramos aquí en Sirá, si los comparamos con las de Yeshua. Dice en el 6:23, escucha, hijo mío, acepta mi doctrina, mi enseñanza, mi instrucción, y no rechaces mi consejo. Mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. ¿Qué les parece? Mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. O sea, sométete, enyúgate. ¿Ok? ¿Para qué? A la doctrina. Acepta mi doctrina. Mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. Doblega tus espaldas y carga con ella. Y no te irrites por sus cadenas. O sea, no, es que Ben Sirá, sería bueno que estudiáramos Ben Sirá. Dice, no te irrites, te vas a enojar. Al principio, cuando te enyugas, te sometes a la instrucción, a la doctrina, al consejo, oh, te cuesta trabajo, te irrita, pero dice aquí Ben Sirá, dice, escucha, hijo mío, acéptala. No rechaces mi consejo. Mete tus pies, aunque te va a doler, mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. Doblega tu espalda y carga con ella y no te irrites por sus cadenas. Acércate a ella, a la instrucción. Acércate a ella con toda tu alma y permanece en sus caminos con todas sus fuerzas. Sigue sus huellas y búscala. Sigue sus huellas y búscala. La sabiduría te dará a conocer. Y una vez que la poseas, no la dejes. ¿Sí? Está hablando de doctrina. ¿Ok? Está hablando de consejo. ¿Sí? Esa doctrina, ese consejo, dice, tú búscala, busca la sabiduría. Dice, de una vez que, dice, la sabiduría te dará a conocer. Y una vez que la poseas, no la dejes, porque al fin encontrarás en ella, nuevamente vas a encontrar descanso. ¿Qué les parece? Estamos hablando ahorita con sabiduría, con instrucción, con consejo, vas a encontrar descanso. Al principio, pues va a ser como que te va a irritar, te va a enojar. Nadie está contento cuando alguien está siendo instruido, enseñado, corregido. Pero dice, al final vas a encontrar en ella descanso. Y él se convertirá en tu alegría. Se convertirá en tu alegría. Sus cepos, fíjense, los cepos estos que al principio te causaban irritación, sus cepos con el tiempo llegarán a ser un refugio poderoso. Y sus collares nuevamente que te irritaban, dice, un manto de gloria. Su yugo será un adorno de oro. Cuando antes lo veía como que el yugo así de madera, feo y de mucho peso, dice, vas a ver que con el tiempo ese yugo será un adorno de oro, un adorno de oro. Y sus cadenas,
un tejido de Jacinto. ¿Qué les parece? No, no, no. Si ya nada más estas palabras de Sirá, híjole, pues cuánta enseñanza no encuentras y cuánto no hay que reflexionar y pensar en estas palabras, que vuelvo a repetirlo, hay una relación muy estrecha con las palabras de Yeshua. ¿Ok? De hecho, en mis notas, yo pongo, no cabe duda que este pasaje de Ben Sirá, como el pasaje de Ben Sirá en el 51, tiene también mucho en común con Mateo 11, del 28 al 30. ¿Tampoco no? Pongan los tres pasajes de Ben Sirá 6, Ben Sirá 51 y pongan el pasaje de Yeshua, hagan ese ejercicio, pongan los tres así y hay una relación súper estrecha, súper estrecha. ¿Ok? Así, escuche muy bien, los textos de Ben Sirá indican que Yeshua en un momento dado estaba hablando del estudio de la Torá, de la búsqueda de la sabiduría número 1. Aquí ya le estamos poniendo contexto. Habiendo estudiado Sirá, o habiendo leído Sirá, Baruch y Enoch, podemos entender o podemos presentar como nuestra propuesta interpretativa de las palabras de Yeshua y poniéndole el contexto, descubriendo el contexto de las palabras de Yeshua, podemos decir que Yeshua estaba hablando en este contexto del estudio de la Torá, de la búsqueda de la sabiduría y de los rigores del discipulado del primer siglo. En un contexto de aprendizaje. Esa es la propuesta interpretativa para las palabras de Yeshua en Mateo, capítulo número 11. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál era la intención de Yeshua? ¿Cuál es la intención de Yeshua con estas palabras? Venid a mí, todos los que están trabajados, cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estaba tratando de enseñar Yeshua aquí? Bueno, como dijimos, con el Enoch, tomando en referencia a segunda Enoch, Baruch, Sirá 51, y ahora en Sirá, el Ben Sirá, en el capítulo 6 del 23 al 31, ya vimos que hay una relación muy estrecha, estos pasajes con Mateo 11, del 28 al 30, y si los ponemos todos sobre la mesa, tanto Ben Sirá como las palabras de Yeshua están hablando del estudio de la Torá, de la búsqueda de la sabiduría y de los rigores del discipulado, que va a costar, al principio va a ser, la instrucción va a ser algo que te va a ¿cómo decíamos? A irritar, porque es los rigores del discipulado, pero al final va a traer paz para tu alma y todos estos pasajes están hablando en un contexto del aprendizaje, en un contexto del aprendizaje. Ok. De aquí ya con todo esto, que otra posibilidad para interpretar el texto de Mateo capítulo 11 es que Yeshua no estaba contrastando su carga en un momento dado a las pesadas cargas de los fariseos. Dijimos, no que no sea así, es otra posibilidad, porque ya hemos visto que una de las posibilidades es que Yeshua está contrastando las pesadas cargas de los fariseos contra la carga de Yeshua. ¿Me explico? Sí lo hemos visto, sí lo hemos enseñado, es así. Pero bueno, tenemos aquí otra posibilidad. Y no es que una se contraponga con la otra, definitivamente son posibilidades y la intención es ponerle contexto y tener un mejor entendimiento pues de las palabras de Yeshua. Sin embargo, aquí otra posibilidad entonces para interpretar el texto es que Yeshua no estaba contrastando su carga
a las pesadas cargas de los fariseos, a los que él se ha referido en otras partes, definitivamente, sino más bien a cuando extendió una invitación a sus futuros estudiantes a unirse a su grupo de estudiantes itinerantes, aludiendo a la carga o el costo de discipulado. Esa es la otra posibilidad del contexto y la intención de las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. ¿Cómo obtuvimos esta otra posibilidad? Comparando o recurriendo a los pasajes de Ben Sirá, de Enoch y de Baruch. Puestos estos sobre la mesa y comparándolos con las palabras de Yeshua, encontramos una similitud enorme. Pero cuando vemos Sirach, Baruch y Enoch, cuando los consideramos, hablan del contexto del aprendizaje, del contexto de la búsqueda por la sabiduría, por la instrucción. Y de aquí es posible obtener esta otra posibilidad para interpretar el texto y las palabras de Yeshua. Siendo así, estamos proponiendo que Yeshua se estaba refiriendo en estas palabras de Mateo 11, del 28 al 30, a cuando extendió una invitación a sus futuros estudiantes. Cuando extendió una invitación a sus futuros estudiantes a unirse a su grupo de estudiantes itinerantes, aludiendo a la carga o costo del discipulado. ¿Qué les parece? Habiendo establecido esto, ahora tenemos que, según Besirá, el yugo de la sabiduría, es decir, la carga del estudio, porque para estudiar se requiere tiempo, dedicación y estar soportando la instrucción, la corrección, se convertirá en un momento dado con el paso del tiempo en alegría, en algo fácil. ¿Me explico? Al principio sí, al principio es así restrictivo, una carga, someterse a la instrucción, someterse a alguien que te enseñe, que te corrija, es así la instrucción. Pero finalmente se convierte en alegría, en un descanso. ¿Me explico? Sí, estás ahí con el niño, así, 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 asá, estás sobre ellos, tiempo, 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 pero ya después tú puedes decir, estoy tranquilo, que se les enseñó, tienen temor de Dios, van a tomar buenas decisiones, sé que donde quiera que anden, van a ser cuidadosos de sus palabras, de sus acciones, y eso te trae paz. ¿Me explico? O como cuando también con el paso del tiempo, al principio cuando estaban niños chiquitos, lávense los dientes y ya, y no, y se enojaban, como alguien decía, ¿cómo decía uno, alguien que conocíamos, que cuando estaba chiquito, ¿por qué me martirizas tanto? Cuando lo mandabas a que se lavara los dientes, la cara, ¿por qué me martirizas? Así como que si fuera algo así, una carga bien pesada, o sea, espérame, pues nada más los dientes, que te laves, y él decía, ¿por qué? ¿Por qué me martirizas? Bueno, imaginen así, pero con el paso del tiempo, solitos. Ya llegan a los 15, 16 años y solitos se andan limpiando, lavando los dientes, la cara, se peinan, hasta loción se ponen. ¿Me explico? Así es. Al principio toda una carga, bien restrictivo, pero después se convierte en algo, alegría. Igual las instrucciones de Dios. Al principio, el yugo de la sabiduría, el yugo de la instrucción, la carga del estudio, las implicaciones del estudio, todo eso se convierte con el tiempo en alegría, en protección fuerte, decía Ben Sirá, en un adorno dorado y un cordón azul, una túnica gloriosa y una corona de alegría. En otras palabras, aunque el yugo en un momento, en una parte de la etapa, sea una carga, el portador lo llegará a experimentar como algo fácil y ligero. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, 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 ay. Aunque el pasaje de Mateo 11, como ya explicamos al principio, carece de un marco
y por lo tanto podría ser difícil estar seguro de la intención de Yeshua. Ben Sirá 51 y el capítulo 6 nos ayudan a entender la intención final de Yeshua. De hecho, escuche muy bien, de hecho, hay tantos paralelos en Ben Sirá 51 que algunas autoridades han sugerido que Yeshua o el editor de su biografía, quien editó el libro de Mateo, estaba citando a Ben Sirá. O sea, que Yeshua estaba citando a Ben Sirá. Aunque no hay cita, parece probable que Yeshua estaba aludiendo. Es tan clarito, es tan obvia la relación tan estrecha que hay algunas autoridades, algunos eruditos, algunos estudiosos están sugiriendo que Yeshua, cuando pronunció estas palabras, realmente estaba haciendo una paráfrasis, estaba parafraseando a Ben Sirá. ¿Qué les parece? Porque era un libro que existía hace 100 años. Altamente probable que Yeshua, sí, estaba él transmitiendo su enseñanza, la intención, pero tal vez le vino a la mente Yeshua citar o parafrasear a Ben Sirá, porque la relación es súper obvia, la similitud es muy obvia. ¿Qué les parece? Y bueno, ¿por qué no? Me explico, pudiéramos entender, bueno, las palabras de Yeshua, leyendo a Ben Sirá, pues se hacen mucho más claras. Leyendo a Yeshua, a estas palabras de Yeshua, leyéndolas o complementándolas con las palabras de Ben Sirá 6:23 al 31, se hacen súper claros, o sea, resalta lo que quería decir Yeshua. Nuevamente, me permito leer Ben Sirá 6:23 al 31. Escucha, hijo mío, acepta mi doctrina, acepta mi enseñanza y no rechaces mi consejo. Mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. Doblega tus espaldas y carga con ella y no te irrites por sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y permanece en sus caminos con todas tus fuerzas. Sigue sus huellas y búscala. La sabiduría te dará a conocer, tal y como dicen en el pasaje de Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? La sabiduría, esos mandamientos van a hacer que todas las naciones digan qué pueblo tan sabio y entendido es este. Dice aquí, Ben Sirá, sigue en sus huellas y búscala. La sabiduría te dará a conocer. Y una vez que la poseas, escucha muy bien, hijo mío, una vez que la poseas, no la dejes, porque al fin encontrarás en ella descanso y ella se convertirá en tu alegría. Sus cepos ya no los vas a sentir como cepos, sino que los vas a sentir como un refugio poderoso. Y sus collares ya no lo vas a sentir un collar que te cala aquí en el cuello, sino que lo vas a sentir como un manto de alegría. Su yugo ya no va a ser como una carga pesada, sino será como un adorno de oro. Y sus cadenas las vas a sentir como un tejido de jacinto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estas palabras de Ben Sirá para complementar las palabras de Yeshua. No para complementarlas, sino para entender la intención de las palabras de Yeshua. Así es que, repito, hay tantos paralelos en Ben Sirá 51 y en Ben Sirá en el capítulo número 6, que algunas autoridades han sugerido que Yeshua o el editor de su biografía estaba citando a Ben Sirá. Aunque no hay cita, parece probable que Yeshua estaba aludiendo a Ben Sirá. Y bueno, ya nos queda un poquito más claro las palabras de Yeshua. Esperando que haya quedado más claras las palabras de Yeshua, trayendo estos pasajes de Ben Sirá, de Enoch y de Baruch. Un posible, como ya lo vimos entonces, un posible contexto para Mateo del 11, del 28 al 30, como ya vimos, pues estaba hablando del estudio de la Torá, de la búsqueda de la sabiduría, de los rigores del discipulado del primer siglo en un contexto de aprendizaje.
Un posible contexto para Mateo 11, 28 al 30, como ya mencionamos, aunque el contexto de Mateo 11, el 28 al 30 es difícil de establecer, parece haber otros dichos de Yeshua con los que podemos asociarlo. Por ejemplo, dichos cuyo tema es el discipulado y los rigores de este, como ya lo mencionamos. El académico Robert Lindsay sugiere que la enseñanza original de Yeshua, en la que expone el costo de ser su discípulo, incluía los siguientes pasajes. Es un académico, Robert Lindsay, hay muchas referencias y tiene un largo currículum en, no solamente con un equipo de investigadores, también como lo es David Bibin, David Flusser y otros académicos. Entonces, es una muy buena referencia este académico Robert Lindsay. Robert Lindsay entonces sugiere que la enseñanza original de Yeshua en Mateo 11, en la que expone el costo de ser discípulo, incluía los siguientes pasajes. O sea, él dice que todos estos pasajes están relacionados y que a lo mejor tuvieran tener una secuencia. Por ejemplo, cuando habla el joven rico, el tesoro escondido, la perla valiosa, el costo del discipulado, el constructor de la torre y el rey que va a la guerra. Ok. Dice todos estos pasajes, realmente hablaban del costo de ser discípulo, hablaban del costo de ser discípulo. Y que tal vez estas palabras de Yeshua en Mateo 11, están relacionados con todos estos pasajes. ¿Ok? Yugo en la literatura rabínica. Yugo en la literatura rabínica. La idea de un yugo se usa a menudo como una metáfora para someterse a una tarea de peso o al liderazgo de otro. En la literatura tanaítica, la imagen de yugo es usada tanto negativamente como positivamente. Negativamente es usada en tres expresiones. Cuando te sometes al yugo de los asuntos mundanos, el yugo de la carne y sangre y el yugo del reino. No del reino de Dios, del reino del mundo. Positivamente, se utiliza positivamente hablar del yugo en las expresiones el yugo del cielo, el yugo de los mandamientos, el yugo de la Torah, ok, esto es una sola, y simplemente el yugo. El yugo de la preocupación mundana, el yugo de la preocupación mundana, acá de los asuntos mundanos que vimos en la expresión negativa, ocurre en Abot 3.6, en literatura rabínica, la literatura judía, y se refiere a las preocupaciones de la existencia mundana. El yugo del reino se refiere al yugo de las ocupaciones extranjeras y de las que ostentan poder. Y la expresión el yugo de la carne y sangre es usado con respecto al yugo de las preocupaciones mundanas o también el yugo de un rey de carne y sangre. En la literatura tanaítica, el uso negativo de yugo usualmente se contrasta con el yugo de la Torah o el yugo de los cielos. El yugo de los mandamientos es sinónimo con el yugo de la Torah. La implicación es que la carga del dominio y la preocupación mundana es aliviada por la obediencia o por la obediente devoción de la Torah. ¿Cómo te quitas de la carga del dominio y la preocupación mundana, la preocupación por las cosas del mundo? ¿Cómo te quitas de ese yugo? Las preocupaciones mundanas, dice, es aliviada por la obediente devoción a la Torah. Esta obediencia y devoción a la Torah ayuda a llevar estas cargas. ¿Qué les parece? O sea, tenemos dos opciones. O llevas el yugo de las preocupaciones o llevas el yugo de la devoción a la Torah, de la obediencia a la Torah. Y esa obediencia a la Torah, a las instrucciones, al consuelo que trae la Torah, te va a ayudar a llevar esas cargas, esas preocupaciones. Un antídoto, de acuerdo a la literatura tanaítica, es llevar el yugo del cielo.
someternos al temor del cielo, al temor de Dios y conducirnos hacia los demás en obras de caridad. Así, la obediencia a la Torá es la fuente de una existencia ordenada y tranquila existencia. ¿Qué les parece? La obediencia a la Torá es la fuente de una existencia ordenada y tranquila existencia o existencia tranquila, en paz. Pero la obediencia a la Torá, ok. Otro texto usa la palabra yugo de dos maneras interesantes. El texto comienza con la pregunta de un rabino. ¿Por qué decimos la primera parte del Shema, que solo Dios es su Dios y ellos deben de amarlo con todo su corazón, antes de la segunda parte del Shema, una promesa que si obedecen los mandamientos de Dios, los prosperará? Es una pregunta que hace un rabino. La respuesta es que primero deben recibir el yugo del reino de los cielos y solo después de esto recibir el yugo de los mandamientos. Aquí el primer yugo es una profesión de creencia en Dios y compromiso con Él como nuestro propio Dios. El segundo yugo es un compromiso de ser obediente a su voluntad. Primero debes tener fe y luego obedecer. Pero bueno, esto lo cito porque se utiliza inclusive en la literatura rabínica el concepto de yugo. Y habla el concepto de yugo de someterte a las instrucciones, a la obediencia, al estudio de la Torá. Ok. Muy bien. Conclusión. Esta primera parte. La vida de un discípulo no era un lecho de rosas, definitivamente. La vida de un discípulo no era un lecho de rosas. En la literatura rabínica se hace referencia como una existencia dolorosa inclusive. Se hace referencia a la vida de un discípulo como una existencia dolorosa. Fíjense lo que dice. Esta es la forma de adquirir conocimiento de la Torá. Comer pan con sal, beber agua por medida, dormir en el suelo, vivir una existencia dolorosa, literalmente vida de dolor y trabajo al estudiar la Torá. Así era la vida de un discípulo en el primer siglo. Esto no nos cuesta nada, pero así era en el primer siglo. Ahorita que veamos las palabras de Yeshua, ese era el costo de una vida, de la vida de un discípulo. Era una vida dolorosa, una vida que exigía. Fíjense lo que decía, esta es la forma de adquirir conocimiento de la Torá. Alguien que está dedicado a la Torá y de seguir el conocimiento de la Torá, comer pan con sal, o sea, bien restringidos, beber agua por medida, esto es poquito, un traguito, se acabó, dormir en el suelo, vivir una existencia dolorosa, literalmente vida de dolor y trabajo al estudiar la Torá. En otra porción dice, así es el camino de la Torá. Pan con sal comerás, agua en pequeña cantidad beberás, sobre el piso dormirás, una vida de sufrimiento vivirás, y a la Torá te dedicarás. Si tú haces esto, feliz eres, y será el bien para ti. Al igual que otros sabios de su época, vean las palabras de Yeshua, indicó claramente que la existencia de un discípulo sería difícil. Vean lo que decía también Yeshua. Esto lo dice la literatura rabínica, o otros personajes. Bueno, dice, ¿a poco sí? Pues vean lo que dice Yeshua. Así era en el primer siglo. Yeshua indicó claramente que la existencia de un discípulo sería difícil. Por ejemplo, en Lucas 9:58, que decía, y les dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, sus discípulos llevarían un estilo de vida itinerante, sin adaptaciones permanentes. Y así les decía Yeshua, ¿quieres seguirme? Maestro, te queremos seguir. Y les decía yo eso, las zorras tienen guaridas, ¿está bien? Pues las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si quieres, aún así quieres seguirme, sígueme. Yeshua también advirtió en Lucas 14:27, y el que no lleva su madero y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo.
En otras palabras, la vida de un estudiante comprometido en el estudio de la Torah con él será rigurosa y grandes sacrificios se requeriría. Tal estilo de vida sería necesariamente caracterizado por una dedicación extrema a la obra y al maestro. Vean también lo que dice en Lucas 9:62. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por otro lado, Yeshua aconsejó a sus estudiantes, fíjense, antes de que alguien se quisiera enrolar como un estudiante, Yeshua les aconsejaba, casi que los quería disuadir, los disuadía, ¿sabes qué? Piénsalo. Les decía Yeshua que consideraran el costo de unirse a su escuela de discípulos, a considerar cuidadosamente el precio que tendrían que pagar. Veamos lo que dice en Lucas 14, el 26 al 27, dando dos ilustraciones para establecer su punto. Por ejemplo, aquí en el 26 al 27 encontramos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su madero o su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Primero los disuadía, seguirme, no solamente para Yeshua, porque era común para muchos discípulos. Ya lo vimos, vamos a llamar otros personajes, otros maestros, hablaban del rigor de discipulado. Yeshua también habló del rigor de discipulado y decía, está difícil. Primero considera y checa si puedes seguir adelante. ¿Ok? Sin embargo, aquí viene lo interesante, aunque los rigores del discipulado eran extremos, era pesado, Yeshua prometió a los estudiantes que serían más que compensados por cualquier sacrificio que tuvieran que hacer. Les dice Yeshua, el yugo va a ser fácil. Está difícil el rigor de ser mi discípulo, pero el yugo va a ser fácil. Cuando Pedro exclamó, mira, hemos dejado nuestras posesiones o nuestras familias para seguirte, que era típico de la situación del estudiante judío del primer siglo, que estaba decidido a obtener la sabiduría Torah, Yeshua le respondió, nadie ha dejado casa, es decir, la familia, por el reino de los cielos, que no recibirá mucho más en esta vida. En otras palabras, la alegría y la satisfacción que un estudiante de Yeshua recibía superaban con creces o superaba por mucho los sacrificios que se le exigía hacer. Y Yeshua enseñó que el valor de ser parte del reino de los cielos era inestimable. Era como el valor del tesoro enterrado o una perla fina, inestimable, como lo dice en Mateo 13, el 44 al 46, que dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que estaba enseñando Yeshua. Sí, seguirme, los rigores de un discipulado, pónganse, analicen, vean, va a ser pesado, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, etcétera, 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 pero dice, pero
nadie se va a quedar sin recompensa. Nadie se va a quedar sin recompensa. ¿Ok? Nadie se va a quedar sin recompensa. Y a través de estas parábolas ilustraba que se recibía mucho más de lo que se sacrificaba. Se recibía mucho más de lo que se sacrificaba. ¿En qué sentido fue el yugo de Yeshua fácil y su carga ligera? En su enseñanza del confort para los que están cargados, que está documentada en Mateo 11, Yeshua extendió un llamado a futuros discípulos. Como muy bien lo sabían estos alumnos, el estudio de la Torá era un yugo, una pesada carga o un compromiso riguroso. Pero dijo Yeshua, mi yugo es fácil, es decir, estudiando la Torá conmigo será tan estimulante que ni siquiera notarás el peso del yugo. Alguien se ha enrolado en una actividad que sí es muy extrema, muy pesada, pero dependiendo de con quién estás, con la compañía de quién te encuentres, se hace ligera, se hace tranquila, se te pasa el tiempo rápido. Yeshua les decía eso. Yeshua les decía eso, ¿saben qué? Mi yugo es fácil. Estudiando la Torah conmigo, a pesar de las exigencias del discipulado, estudiar la Torah conmigo será tan estimulante que ni siquiera notarás el peso del yugo. Trabajarás, eso sí, enérgicamente, pero nunca te cansarás, siempre tendrás ánimo y fuerzas. Sus discípulos aprenderían directamente de Yeshua, el Mesías. Una vez que estaban convencidos todos de que Yeshua era el Mesías, pues no importa los sacrificios. Es Yeshua, es el Mesías de Israel. El descanso vendría también a través del autoritativo entendimiento de la verdad de Dios. Su yugo aportará el verdadero aprendizaje. Era un verdadero aprendizaje, el real aprendizaje, ya que Yeshua ejemplifica las características mismas que sus discípulos manifestarán como miembros del reino de los cielos. En Yeshua hay un verdadero descanso, una profunda paz y sensación de bienestar con respecto a la relación de uno con Dios y sus mandamientos. El yugo de Yeshua no es más ligero porque exige menos. Eso lo debemos tener bien claro. El yugo de Yeshua no es más ligero porque exige menos. El yugo de Yeshua es fácil, no porque se hagan mandatos ligeros, sino porque representa entrando a una relación de discípulo con Yeshua, el Mesías, el mismo Mesías. Por eso es que se hace ligero y fácil. No porque exigiera menos, no porque se hagan mandatos ligeros, sino por estar aprendiendo de Yeshua, el Mesías. Eso lo hacía ligero, estimulante, así con altas expectativas. No importa qué nos espera el día siguiente, otra vez que tenemos que levantarnos temprano y caminar, y no importa. Con el hecho de que era Yeshua, el Mesías, era una experiencia súper estimulante. Ok. Así es que vamos a dejar esta primera parte de la charla hasta aquí. Vamos a dejar este, este video para a disposición de todos nosotros para que podamos echarle un vistazo y, y pues que sea de bendición, que sea de estímulo, que nos anime a seguir en pos de Yeshua, a someternos a la instrucción, al yugo de Yeshua. Va a ser difícil, se exige mucho, pero es el hecho de saber que estamos entrando en una relación con Yeshua, con el Mesías. El hecho de que es Yeshua el Mesías se vuelve una experiencia estimulante, se vuelve una experiencia eh, eh, ligera, una experiencia gratificante. ¿Ok?
Y bueno, vamos a concluir aquí. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.